Un automóvil circula a 90 kilómetros por hora. ¿Qué tan lejos, en metros, viaja en 3 segundos? Entonces, para responder a esta pregunta, primero convertiremos 90 kilómetros por hora en metros por segundo, luego determine la distancia recorrida en 3 segundos. Para hacer esta conversión usaremos fracciones unitarias, así que comience escribiendo 90 kilómetros por hora como fracción, que serían 90 kilómetros por una hora. Y nuestro objetivo aquí es convertir esta tasa en una tasa donde tengamos metros por segundo. Comencemos por convertir los kilómetros a metros. Haremos esto usando la conversión de que un kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces vamos a multiplicarlo por una fracción unitaria, y porque queremos que los kilómetros se simplifiquen, pondremos kilómetros en el denominador y metros en el numerador. Y de nuevo, la conversión es que 1000 metros es igual a 1 kilómetro debido a que estas unidades son iguales. Esta fracción es igual a 1, pero observe cómo las unidades de kilómetros ahora se simplifican, dejándonos con metros. Ahora todavía tenemos que convertir horas a segundos, por lo que primero convertiremos horas a minutos multiplicando por otra fracción unitaria. No queremos horas en nuestra respuesta, así que tendremos que tener horas en el numerador y minutos en el denominador. Y la conversión es que una hora equivale a 60 minutos, por lo que tendremos una hora más de 60 minutos. Observe ahora que las unidades de horas se simplifican, y ahora nos queda convertir minutos a segundos. Entonces lo multiplicamos por otra fracción unitaria. Queremos que los minutos se simplifiquen, por lo que tendremos minutos en el numerador y segundos en el denominador, y nuestra conversión es que un minuto es igual a 60 segundos. Los minutos se simplifican. Observe cómo ahora tenemos las unidades correctas, así que ahora multiplicaré a través del numerador, multiplicaré a través del denominador y luego dividiré para obtener la tasa unitaria. Entonces, en el numerador tenemos 90 veces 1000 veces 1 por 1, eso es 90.000 metros. Y en nuestro denominador tenemos 1 por 60 segundos, o 3600 segundos. Nuevamente, ahora convertiremos esto a una tasa unitaria al realizar esta división. Entonces 90.000 dividido por 3600 es igual a 25. Lo que significa que la tasa de unidad es de 25 metros por segundo, que también se puede escribir como 25 metros por segundo. Pero nuestro objetivo aquí es encontrar la distancia recorrida en 3 segundos, donde la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces la distancia recorrida es igual a 25 metros por segundo. Veces el tiempo de 3 segundos, lo que nos da 75 metros. Muchas veces, cuando trabajamos con una fórmula de distancia, dejamos las unidades apagadas como lo hicimos aquí, y luego simplemente ponemos las unidades en nuestra respuesta. Pero sí quiero mostrar esto nuevamente dejando las unidades adentro. Podríamos haber escrito esto ya que la distancia es igual a la velocidad de 25 metros por segundo. Veces un tiempo de 3 segundos, que puede escribirse como 3 segundos sobre 1. Observe cómo en esta forma las unidades de segundos se simplifican dejándonos con el mismo resultado de 75 metros. Entonces, una cosa agradable de dejar las unidades es que nunca tenemos que dudar de qué debería ser la unidad porque las unidades se resuelven solas. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.